Bienvenidos a su programa, Mi corazón se impregnó de tu presencia. Una respuesta a los interrogantes sobre tu vida. Prepara tu corazón para que la poderosa palabra de Dios entre a tu vida. Con ustedes, Luis Vidaurre. Antes de empezar esta pequeña plática, conferencia con ustedes, quiero agradecerle a Dios por las oportunidades que nos da día con día. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Definitivamente no soy nadie si tú no estás conmigo. Ante tanta situación difícil, tanta situación apremiante en mi diario vivir, Señor, sé que tú guardarás en completa paz mi vida, mi corazón, mi pensamiento. Sé que tú eres el que guardas mis pasos, mi camino, el que me fortalece, porque tú eres mi fuerza y mi fortaleza en tiempos de necesidad. Sé que tú eres quien levanta mi mano delante de mis adversarios. Sé que tú eres quien pelea mi batalla en cada momento de mi diario vivir. Reconozco que no soy nadie, que si tú no estás conmigo, Señor, yo no podré hacer nada de lo que yo hoy hago, y que lo hago con gusto y con placer. Me satisface y me engrandece, Dios, que yo sea un portador de tu gracia, que tú me permitas ser un comunicador de tu palabra. Pero en esta mañana, Padre, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que abra los corazones de aquellas personas que me están viendo a través de la radio y a través de los medios electrónicos. Padre, en el nombre de Jesús, toma control de sus vidas y de sus pensamientos y permite que esta mañana ellos sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vámonos de lleno a la palabra de Dios en esta mañana. Hoy voy a hablar en una serie de mensajes, de conferencias, acá las causas fundamentales que se ocasionan por las enfermedades espirituales. Y vamos a hablar de lleno. No soy un experto en la materia, pero sí he entendido que estas enfermedades se detienen en nuestra vida y producen situaciones difíciles que hacen que nuestro diario vivir no sea placentero y no podamos disfrutar de las bondades que Dios nos permite disfrutar día con día. Es decir, nos detienen. Todo aquello que está en lo oculto en nuestra vida es de mucha suma importancia reconocer que yo lo tengo. Bajo la perspectiva que Jesús es un verdadero médico, podemos hoy hablar que la primera causa de las enfermedades espirituales es el pecado. Y el pecado es verdaderamente algo que detiene, primero, el plan y el propósito de Dios a tu vida. Segundo, detiene las bendiciones de Dios que hay para ti y los tuyos. Tercero, te pone en una condición de muerte espiritual que no te permite reconocer, palpar, disfrutar todo lo maravilloso que Dios te ha dado a través de su palabra. Jesús es un verdadero médico. Él sana extrayendo la raíz del problema e implanta en nuestro corazón el reino de Dios. Hoy en día, muchos quieren sanarse superficialmente, atacando los efectos, modificando el ambiente, cambiando las situaciones externas y externas. Y hay veces han tomado píldoras para controlar los efectos o las situaciones, pero sin embargo, nuestro Señor va a las causas que ocasionan nuestro malestar y nuestra enfermedad. Existen hoy en día distintas causas específicas para las enfermedades del alma. La primera y la principal causa de la enfermedad en su alma y en mi alma es no buscar una palabra sofisticada ni complicada para nombrarla. Es el pecado. Simplemente el pecado, la Biblia me enseña que declara que no hay paz para el impío, para el hombre pecador.
para aquel que no lleva las cosas conforme a la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 21, me dice y me declara que no hay paz para el impío. Resulta imposible pecar y no sufrir hoy en día las consecuencias del pecado. Amado amigo que me estás escuchando a través de las ondas hertzianas de la 96.1, tú amiga, amigo que me ves a través de las redes sociales, cuando usted y yo pecamos, debemos de sufrir las consecuencias de aquellos hechos lamentables que hemos vivido. Todo pecado hiere al hombre dentro su interior y produce una autodestrucción y autodegradación en nuestro diario vivir. Es decir, alentamos contra la imagen de Dios en nosotros. El pecado trasgrede la conciencia moral y viola los principios de la palabra de Dios. Provoca sentimientos de culpa que aumentan con el conocimiento y la comprensión de la ley de Dios. Estos son mayores cuando se comete contra un semejante. Pero déjeme ir viendo esta situación. Debemos primeramente comprender qué es el pecado. Hoy en día existen muchos mitos que nos alejan de la realidad de lo que es verdaderamente el pecado. Y en la palabra de Dios entendemos claramente lo siguiente. Para comprender con claridad lo que es el pecado y entender su naturaleza, vamos a considerar el primer pecado del ser humano que la Biblia me enseña en el libro de Génesis capítulo 2 versículos 7 y 8, que dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 me dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque aquel día que comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 3 versículo 1 al 13 me enseña la siguiente manera. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido, le pregunta, del árbol del que yo te mandé comer, que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Este primer relato es el primer pecado que es
suficientemente claro para que toda la humanidad hoy en día pueda entender qué es el pecado. Si alguien me pregunta hoy en día, ¿qué es el árbol del conocimiento del bien y el mal? Tengo que responderle, no te sabría decir, no te podría contestar esa pregunta. Pero existen hoy en día muchas interpretaciones que verdaderamente no es el caso traerlo a colación en este momento. Pero entiendo muy bien hoy en día lo que es el pecado. El pecado, dicho simplemente, es desobedecer a Dios. Hoy en día a usted no le falta ser muy sabio ni muy culto para poder comprender qué es el pecado. El pecado es desobedecer la voluntad de Dios manifestada en alguna situación concreta. Dios le comunicó claramente, contundentemente su voluntad a Adán. Él entendió perfectamente lo que Dios le había dicho, al punto que fue él quien le transmitió a su esposa, aquella instrucción que Dios le había dado. Y tanto como Adán como Eva comprendieron que era la voluntad de Dios. El pecado es rebelión contra la máxima autoridad que existe en el universo, y eso es Dios. Pecar es simplemente hacer mi propia voluntad y decidir ir en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pecar es comer cuando Dios te dice no comas. Pecar es hacer algo cuando Dios te dice no lo hagas. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios te dice ve, usted y yo tenemos que ir. No se requiere de ninguna teología, filosofía, psicología ni ciencia para entender algo tan simple que es el pecado. El pecado nos destituye de Dios. Si Dios dice no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio, no las tengas antes del matrimonio. Es muy simple. No necesitas tener mucho conocimiento, no necesitas hacer muchos razonamientos, no necesitas discutir el tema, no tenemos que entablar una conversación con el enemigo, el que se mete fácilmente en nuestros caminos y en nuestros pensamientos para no hacerlo bueno. Por eso los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de nuestros ojos debemos detenerlo. Solo hoy en día, para poder usted y yo inhibir, no seguir pecando, debemos de hacer algo muy sencillo. Y eso sencillo se llama obedecer. Es muy simple y usted y yo lo podemos entender. Cuando Dios dice no mientas y uno mienta, estamos pecando. No busquemos explicación, no busquemos una justificación, no intentemos quitarle la gravedad al asunto. Somos muy comunes hoy en día a poder justificar nuestros actos por circunstancias y empezamos a hacer cosas. Dios dice, no robes. Entonces no podemos robar ni un solo centavo a nadie. Significa que no nos llevemos a nuestra casa ni siquiera una hoja, una pluma de algún instrumento del lugar donde tú trabajas, porque estamos siendo faltosos delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo claramente nos dice, no entres al sitio de la pornografía en internet, y nosotros, conociendo la voluntad de Dios, entramos, entonces estamos pecando. Cuando Dios dice no y uno de todos modos lo hace, estamos transgrediendo, estamos desobedeciendo y estamos pecando. Viene una palabra, no veas ese programa de televisión porque no es digno de un hijo de Dios y tienes que apagarlo. Pero ¿sabe qué? Usted se queda dentro del televisor. Déjeme decirle algo.
Yo no estoy en contra de que no vea la tele. Yo estoy en contra de que no vea cosas que sean edificantes para su vida. Yo estoy en contra de aquello que no es bueno, que no es agradable, que no es perfecto. Mire un ejemplo, el mandato es: no desees la mujer de tu prójimo. Pero cuando tú la deseas, entonces te vienen pensamientos a la mente o al corazón, y eso, aún eso, es pecado. Pero cuando yo digo yo quiero, yo deseo, si descubres en ti un pensamiento, este pensamiento no es de Dios, proviene del enemigo, y usted tiene las armas de la milicia, la espada del Espíritu, que es la palabra, y usted rechaza y reprende todo pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios, usted empieza a tener éxito, empieza a tener bendición. Dios ha dicho: hijo, obedezcan a sus padres. Debemos de obedecerlo, es simple. Y hoy en día encontramos hijos desobedientes, hijos irreverentes, hijos que se atreven a maldecir a su padre, hijos que hacen lo contrario. Dios dice en su palabra que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Tienes que obedecer. Tiene que llegar la paz a tu vida, la felicidad a tu diario vivir. Tienes que enseñarte en el amor, en la fe y en la obediencia de Dios para que tu vida empiece a ser diferente. Esto debes de entender. Como usted sabe la historia, Dios le dice a Jonás: ve a Nínive. Y Jonás se encaminó en la dirección contraria. Eso es pecado. ¿Cómo podría Jonás permanecer tranquilo si su viaje hasta Tarsis representaba la tormenta que se estaba produciendo en su interior? Cuando usted peca, amado amigo, no disfruta. Siempre hay algo dentro de usted, que es el Espíritu Santo, que lo remueve, que lo confronta. Y esta es una de las enfermedades espirituales más graves que nosotros tenemos hoy en día. Hay otra. Hay una historia en la Biblia que Dios le dice a Samuel a través del profeta. El profeta Samuel le dice a través de Dios a Saúl: no des comienzo a la guerra hasta que yo vaya y haga sacrificio. Saúl esperó, pero ya estaba impaciente, así que dijo: voy a iniciar la guerra. Enseguida llega Samuel y le dijo: actuaste locamente, desobedeciste la palabra de Dios. Y uno podría razonar: sí, no fue tan grave, pero déjame decirte, las consecuencias de nuestro pecado traen consecuencias muy desagradables en nuestra vida. El pecado representa una ofensa grave ante el Dios Todopoderoso. El pecado produce consecuencias muy serias en la vida del ser humano y en las personas. Dios le advirtió a Adán: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y en aquel día primero Eva y después Adán comieron y murieron. La muerte entró al mundo a través de un hombre a causa del pecado. Ellos no murieron físicamente o psicológicamente. La vida biológica, psicológica, mental y emocional continuó. Pero ellos experimentaron en aquel momento la muerte espiritual. Muerte significa separación. Comenzaron a vivir separados de Dios, desconectados con la fuente de vida, desconectados con la fuente de la esperanza, desconectados con el gran yo soy. Es decir, se produjo una alteración total en la existencia del hombre y eso trajo como consecuencia situaciones
difíciles. Por eso, amado amigo, un tremendo trastorno hoy en día a muchos de nosotros. El desobedecer la palabra de Dios siempre será con consecuencias difíciles. El pecado abre la puerta a nuestra vida, al enemigo y a sus demonios, porque pecar es hacer la voluntad no de Dios, sino del amigo que está enfrente. El pecado arruina la imagen de nosotros y lamentablemente causa heridas en nuestro interior. Vea lo que le ocurrió a Adán y a Eva. Ellos experimentaron un cambio tremendo en su vida. Hasta ese momento su vida era de manera buena, pero apenas comieron se produjo una transformación. Sus ojos fueron abiertos, ellos empezaron a percibir que estaban desnudos y antes no lo habían notado. Estaban viéndose frente a frente. Hoy en día el esposo y la esposa pueden verse desnudos en su habitación y es algo natural. Pero ahora en sentir vergüenza. Tenían emociones negativas. Estábamos hablando de Adán y Eva. Antes de que pecaran y de que comieran, ellos vivían bien, porque ellos se encontraban en un estado de pureza, un estado de santidad y sin pecado. Qué lindo, qué bendición es la santidad. Qué bueno es vivir en pureza de pensamiento y de deseos. Qué hermoso es vivir en ese pensamiento de santidad donde yo me conecto con Dios a través del Espíritu Santo. Qué hermoso es vivir en esa paz y en esa tranquilidad. Qué hermoso es llevar una vida santa. No hay nada mejor de vivir una vida buena. Dios en algún momento. En algún momento han pasado cosas difíciles, desagradables, pero cuando usted y yo vivimos en esa paz, en esa tranquilidad, haciendo la voluntad de Dios, tarde que temprano nuestro Señor nos bendice de sobremanera grande. Eso sí es plenitud, no lo que el mundo nos puede ofrecer, porque todo es pasajero. Pero cuando encontramos a Dios, cuando caminamos en sus sendas, vivimos para Él, nuestra vida es diferente. Por eso hoy estoy hablando de las enfermedades que causan muerte espiritual. Y hay por lo menos 7 caminos erróneos que hoy tomamos y hoy quiero hablar de esos. Uno de ellos es no querer abandonar el pecado. Nos cuesta mucho trabajo de esos deleites de la carne alejarnos de ellos. ¿Saben? El pecado hoy en día le produce a usted temor, le produce miedo, cobardía, sentimiento de culpa y nos lleva a culpar a todos. Todos alguna vez hemos pecado. Sin embargo, hoy en este tiempo, mucha gente, una vez que peca, elige tomar el camino equivocado. El peor camino es pecar y luego no querer abandonar aquello que me aleja de Dios. Si usted sigue pecando, no existe una solución posible que pueda restaurar su vida y recibir las bendiciones que Dios tiene para usted.
no hay cura cuando usted no desea abandonar el pecado. Recuerdo en una cierta ocasión, un amigo psiquiatra me llama y me dice: ¿sabes qué? Tengo una paciente y necesito que... Ella era viuda, había perdido a su marido meses atrás, y iban y oraban y leían y seguían leyendo, pero no había un cambio. Como a la tercera o cuarta ocasión, pues esto no mejoraba. Y entonces ella abre su corazón y le comenta a la sierva que tenía una relación extramarital con un hombre que era casado. Y ella se le comentó y se le dijo que eso era la causa fundamental por lo cual Dios no podía traer bendición y restauración a su vida. De entrada dijo: no lo voy a dejar, me voy a casar con él. Él me prometió, él me dijo que iba a dejar a su esposa. Y nosotros le dijimos: no va a haber un cambio. Mientras usted siga deleitándose en el pecado, Dios no va a bendecir su vida. Le dijimos: no podemos hacer nada. Y ella nos comenta: ustedes están equivocadas. Nosotros le dijimos: está haciendo algo en contra de la voluntad de un jefe. Yo lo amo. Ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el médico, ni nadie te puede ayudar. Solamente el que te puede ayudar es nuestro Señor. Y la Biblia me enseña que si yo confieso mi pecado y me alejo, hallo misericordia. Por favor, amigo y amiga que me escuchas, no pierdas tiempo. No podemos nosotros seguir separarnos de Dios y viviendo una vida fuera de su voluntad y deleitándonos en nuestra carne, en los deseos de nuestros ojos y en la vanagloria de la vida. Dios tiene la solución para aquellos que eligen abandonar el pecado. Dios es la esperanza hoy en día a tu vida. Por eso nosotros primeramente debemos de reconocer y tenemos que abandonar aquello que nos está lastimando, y eso te dará vida. También una condición errónea es esconder, encubrir el pecado. Se trata de una reacción natural de un hombre y de una mujer causada por el orgullo. Brota casi instintivamente. En la Biblia hay casos específicos sobre estos hombres que quisieron encubrir su pecado. Adán, Eva, Caín, Acán, David, Ananías y Zafira. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que Dios se aproximaba a ellos, se escondieron delante de Él. De ahí en más, todos los que pecamos nos escondemos. No queremos mostrar nuestra miseria, nuestra condición pecaminosa ante el mundo. Tratamos de aparentar ante los demás cosas que no son. Pretendemos ser los mejores y la realidad es que no lo somos. Y eso hay que reconocerlos. La humanidad hoy en día vive disfrazada, con caretas. Escondemos nuestra realidad, encubrimos nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Sin Dios, nada es. Dios le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Antes de eso se encontraba él desnudo y no se escondía. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y del mismo modo en que actuó Adán, obramos hoy en día en todas las áreas de nuestro diario vivir, todos nosotros.
Él no le respondió al Señor. Él no le dijo, Dios, perdóname. ¡Qué locura! Él no lo dijo. Él nunca reconoció que había hecho algo mal. Al contrario, las Escrituras declaran en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Hoy hay cristianos y gente no cristiana que guarda, que oculta ciertos hábitos en su vida. Esos son trastornos espirituales, mentales y hasta físicos. Le doy un ejemplo. El rey David es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Él reconoció en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículos del 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David había pecado. Dios conocía su pecado, pero los que lo rodeaban no. Por eso hizo esta declaración. En tanto, él permaneció en silencio, ocultando, esquivando, confesarlo, y gimió en su interior. Aunque David había caído, David tenía la conciencia sensible, y esa conciencia lo molestaba, lo redarguía, no lo dejaba estar en paz. Él sabía que había cometido un pecado. El gemir, su interior, era indicio de un conflicto grave en su interior que no le permitía disfrutar las cosas que Dios tiene para nosotros. Esto es cierto. Esa angustia le acarreó problemas físicos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Está hablando de una situación física, de un mal. Es decir, el mal entró en sus huesos. Tan profundo era, porque él sufría de su silencio, de su falta de confesión, que hasta su salud se quebrantó. Hoy hay mucha gente en depresión, porque muchas veces el pecado que tienes no lo confiesas y no lo declaras, lo encubres. El que encubre sus pecados, dice, mis huesos envejecieron. Pero vemos a David, cuando él por fin decide confesar su pecado y expresarlo confiadamente en el libro de los Salmos capítulo 51 versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Muchos de nuestros problemas físicos son consecuencias de los pecados que nosotros nos hemos cometido. Santiago señala en la epístola el procedimiento a seguir cuando un hermano, amigo enferma. Dice Santiago capítulo 5 versículo 14, 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, confesando vuestras ofensas unos a otros y orar unos a otros para que seáis sanados. Dios conoce nuestra vida. No hay nada que podamos ocultar. No puede ocultar. Hay aquellos que se levantan contra los hijos de Dios.
Hay aquellos que nosotros nos levantamos contra los siervos de Dios. Dios guarde mi lengua, mi pensamiento, mi ser, que yo pueda hacer algo o decir algo en contra de alguien. Y si lo he hecho, Dios, perdóname. No hay rincón del mundo donde podamos pecar sin ser vistos. Todo está desnudo delante de Dios. Él nos ve. ¿De quién nos esconderemos? ¿A dónde podemos huir? Si Dios ve todas nuestras acciones, aún las que están muy ocultas dentro de nuestro ser. Hay pecados ocultos de la vida. El remedio es sencillo. Confiéselo, reconózcalo, apártese de él, para que usted pueda encontrar misericordia. Confesar es expresar claramente en palabras la falta cometida. No es pedir perdón, porque eso viene después. Primero es necesario confesar, reconocer a través de una manifestación verbal que se pecó y señalar en qué consiste ese pecado. Y es preciso confesar a Dios nuestras faltas. Es preciso abrir el corazón, decir lo que nos sienta, buscar a un guía espiritual y pedir en oración para que haya liberación y haya victoria. Nunca es cerrarse, nunca es ocultarse, porque todo aspecto de la vida permanece en tinieblas y es territorio del enemigo desde donde él puede operar para seguir destruyendo su vida, su ministerio, su familia. He tenido oportunidad de orar por muchos jóvenes. Desde mucho tiempo atrás él me decía: tengo una opresión en mi pecho, me siento turbado, y deseaba que yo orara por él para que él fuera liberado, pues se sentía con ataduras que no le permitían disfrutar. Me detuve y le pregunté: ¿algún pecado en tu vida? De hecho, hoy en la mañana venía platicando con mi hijo y le dije: hijo, es importante que reconozcas algo que esté oculto, que no sea bueno, agradable delante de Dios, y cierres esa puerta, te reconcilies con Dios. Y mi hijo entendió. Este joven que le digo me respondió que no. Pero cuando lo vi, me lo dijo, lo vi que tembló y se aumentaron su intranquilidad. Poco después, mientras yo continuaba orando, cayó quebrantado y él me dijo: tengo que confesar un pecado. Había tenido relaciones con una mujer que no era su esposa, había cometido la fornicación. Cuando él abrió su corazón y confesó, oramos por él, inmediatamente fue liberado de su opresión interior. En algún momento de mi vida Dios tuvo que confrontarme. Tuve que confesar mis pecados. Tuve que reconocer mi culpa, mi falta delante del Dios de los imposibles. Me daba mucha vergüenza. Pero cuántos trastornos interiores experimenté en mi vida mala. Mientras callé, mis huesos envejecieron. Vivía enfermo, vivía mal, no prosperaba. Y cuando entendí que David lo había dicho, finalmente confesé y pedí en oración por mí, por mi sanidad, precisé, y el Señor me sanó. Quitó aquello que estorbaba en mi vida, aquello que detenía la bendición a mi vida y al ministerio, a mi vida espiritual, a mi vida financiera y a todas las áreas de mi vida. Y entonces pude ver la gracia de Dios, pude ver los cielos abiertos, pude ver la maravillosa manifestación del poder de Dios. Hoy puedo ver muchos amigos que me siguen a través de Facebook, a través de lo que compartimos en la 96.1 de FM. Hoy soy invitado a muchos lugares a dar una conferencia, a predicar, y bendiciones grandes llegan a mi vida. El día de ayer, gracias a esa sierva de Dios que me regaló para ser yo y ofrendó para el ministerio, para que yo me certificara con John Maxwell,
para ser un comunicador, para ser un capacitador, un conferencista certificado con John Maxwell. Yo veo la mano de Dios, yo veo el poder, aquellos que han sembrado, la hermana Gloria, la hermana Berta, mucha gente que se me escapa, que han sido bendición a este ministerio. Al hermano Mac, que hoy tengo la oportunidad de un sueño, de tener un estudio de grabación. Jamás imaginé, nunca pasó en mi mente poder estar aquí. Pero sé que es por su gracia, por su perdón, que hoy me permite poder transmitir. Tenía un conflicto interno que tenía que sacarlo para que mi alivio, para que mi sanidad, para que mi restauración viniera a mi cuerpo. El organismo humano no fue diseñado para vivir bajo tensión o bajo presión o bajo circunstancias adversas. Él está hecho, él fue diseñado para que usted y yo vivamos en paz. Los consejos de Casillas, me siento agraciado, pero entendí que no debo de ocultar mi pecado. No puedo quedarme callado. Número 3, debo de asumir la responsabilidad de mis actos. Dios le preguntó a Adán: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él no le respondió diciendo: Dios, perdóname, cometí una locura, te desobedecí, Señor, soy responsable de mi pecado. No es cierto, no lo dijo. Su respuesta fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ese es el viejo pero equivocado camino de no asumir mi responsabilidad cuando yo cometo. Es mejor pararte y decir: es cierto. Hace días, la directora del colegio de mi hijo me mandó un mensaje por una información y yo le dije: maestra, no hay justificante porque yo cometí el error y no lo mandé a tiempo. Inmediatamente me contesta: no se preocupe, ya con esto estamos. Pero reconocí: pero somos tendientes. Es que se ponchó la llanta del barco en el cual yo venía. Es que no pasó el camión. Y siempre somos tendientes a responsabilizar a otros de nuestros propios actos. Y esto empieza en la Biblia, en la historia de Adán. Te dije que no comieras. Y él dijo: no comí yo, la mujer que me diste. Yo pequé, pero no fue mi culpa. Mi esposa fue la que me dio, la que me dijo: pues ella es la mujer que me diste. Ella tomó el fruto y se lo acercó a mi boca y yo no sé qué sucedía. Abrí mi boca sin querer y mis dientes se cerraron solito y comencé a masticar. Yo no sé qué pasó con mi garganta. Eso es trasladar la responsabilidad a otros y culpar a otros de lo que yo he hecho. Un marido dice: yo cometí una falta, pero fue por culpa de ella, de mi esposa, porque ella me provocó. La culpa es de ella. Ella me insultó primero. La mujer dice: yo adulteré, me fui con otro porque mi marido es un hombre muy duro, no me trata con cariño, siempre es un hombre muy grosero. Y yo sentí la necesidad de que un hombre me abrazara y me amara. Sí, cometí adulterio, pero la culpa no es mía, la culpa es de mi marido. Dios le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer que respondió: la serpiente me engañó y comí. Y ella culpó a la serpiente. Nadie asume su responsabilidad. La culpa es de quién? Del diablo. Siempre le echamos al pobre chanclas, que nada tiene que ver. Fue el diablo, pastor. Fue el diablo, mi esposa, que me tentó y hice algo indebido. Y esto no es cierto.
Aunque hayamos sido engañados, usted y yo somos responsables de todos los actos. ¿Por qué fue engañada Eva? Por tener una conversación, un vínculo con aquel que solo quiere matarte, robarte y destruirte. Cuando pecamos, tenemos un vínculo abierto, una puerta abierta, y no la queremos cerrar. Existe un solo camino para llegar al arrepentimiento. ¿Y sabe cuál es? Aceptar nuestra responsabilidad. Si no, estaremos perdidos. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Él fue a donde estaban sus hermanos para llevarle comida de parte de su padre. Ellos primero lo quisieron matar, después lo tiraron a un pozo y luego lo vendieron a los ismaelitas. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar. Él comenzó a trabajar como esclavo, pero progresó rápidamente y se convirtió en el administrador de la casa de Potifar. Sucedió, nos dice la historia, que la esposa de su amo se enamoró de él. Y ella le insistía constantemente: ven, acuéstate conmigo. Y él respondía: no, tú eres la mujer casada y yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí y no me voy a acostar. Eso ocurrió 1, 2, 3, 4, las veces que hayan sido. Todos los días ella acosaba al joven José. A partir de los 17 años se encontraba lejos de sus padres. No había un tutor, no había un mentor, no había un pastor, no había un padre ni su familia. Solo una mujer que todos los días lo tentaba a acostarse con ella. ¿Quién puede soportar algo así? Cualquiera que desea hacer la voluntad de Dios afirmará su corazón delante de él. Cierto día la mujer de Potifar, después de mucho acoso, intentó violarlo. Tomó su capa, lo forzó a acostarse con ella. José se quitó la capa y que tenía puesta y huyó sin pecar. Este es el ejemplo que me ha bendecido mi vida de sobremanera grande hasta el día de hoy. Hoy en mi Biblia dice: bravo José, porque cada uno sabe cuáles son los puntos débiles. Él no pecó porque sabía que Dios estaba con él. Si José hubiera pecado, en esas circunstancias podía encontrar todo tipo de excusas para poder justificar su conducta. Que era joven, que se encontraba lejos de su hogar, que sufría de la soledad, que la mujer había sido insistente, que ella lo forzó. José no era de plástico, era de carne. Y amado amigo y amiga, cuando alguien nos abraza, sabemos lo que sucede. José podría haber suavizado su responsabilidad diciendo: intenté pecar, pero una vez excitado no pude resistir y caí. Sin embargo, no lo hizo. Huyó y no pecó. Es importante asumir nuestra responsabilidad y no justificar. Ciertamente, juntamente con la tentación, Dios nos da la salida. Pero déjeme cerrar esto. El día de mañana seguiremos con este tema. Pero si usted hoy no ha confesado su pecado, si no ha asumido su responsabilidad, si usted ha hecho un lado, hoy es un buen tiempo para que se reconcilie con el Creador de los cielos y la tierra. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Si usted ha ocultado su pecado, la Biblia dice que sus huesos se van a consumir. Mientras callé, mis huesos envejecieron. Pero otra parte de la Biblia dice: cuando los declaré, mis huesos se fortalecieron, se hicieron fuertes. Si yo no asumo mi responsabilidad, nunca va a pasar nada. Y hoy
es un buen momento para que usted se reconcilie con Dios. Hoy es un buen tiempo para que usted le pida perdón. Y hoy yo quiero orar por usted. Cierre sus ojos. Usted que va en el carro, en su mente, vaya conmigo a esta oración. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me das de un día más. Reconozco que he pecado contra ti porque no he sido un hombre o una mujer obediente. Solo contra ti he pecado, y he pecado de sobremanera grande. Señor, en algún momento de mi vida no he querido alejarme del pecado. Me he deleitado y he sido progresivo en eso que me ha causado un alejamiento de ti. Hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que me perdones. No quiero más ocultar mi transgresión delante de ti, mi desobediencia. También, Padre, en el nombre de Jesús, acepto mi responsabilidad de aquello que no he hecho bien, he hecho lo contrario delante de ti. Tú eres el único que puede perdonarme. Tú eres el único que me puede restituir lo que la oruga, lo que el saltón y lo que el revoltón me ha robado. Padre, en el nombre de Jesús, me alejo de mi pecado, lo confieso, asumo mi responsabilidad y declaro en el nombre de Jesús que tú eres más que vencedor en mi vida. Ayúdame, Señor, a conectarme contigo, a vivir para ti, a tener esperanza, a poder ser de bendición y que mi vida sea transformada y que tu gloria en gloria venga a cada rincón de mi vida. Señor, enséñame a caminar en tu presencia. Ayúdame a poder decir no al pecado, no a la desobediencia, sino ser un hombre lleno de tu presencia y lleno de ti. Gracias, Señor, porque tú nunca desecharás un corazón contrito y humillado delante de ti. Agradezco a Dios por todas las bondades que vienen a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es un buen tiempo para que lo recibas. Haz conmigo esta pequeña oración y repite: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Te pido perdón por nuestros pecados. Y te pido, Señor, que bendigas mi vida, mi alma, mi corazón. Reconozco que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Gracias. Has hecho la mejor decisión de tu vida. Vamos a seguir con este tema que es muy importante. Vamos a hablar de muchas cosas, de las causas de las enfermedades espirituales en nuestra vida. Nos vemos, primero Dios, mañana jueves en punto de las 5 de la tarde en tu programa Mi Corazón se impregnó de tu presencia. Soy tu amigo y hermano en Cristo, Luis Vidal. Visita mi página, comparte, haz viral este video, porque estoy seguro que todos aquellos que hoy escuchen serán verdaderamente bendecidos. Mira qué bonito paisaje atrás, la sierra de nuestro amado Monterrey. Dios te bendiga abundantemente y que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada necesidad apremiante, por aquellos que estén enfermos, aquellos que estén pasando momentos difíciles. Oramos para que tú, conforme a tu voluntad, se cumpla. Oramos también en esta mañana por la fortaleza a la familia de nuestro hermano Quiroga, que partió contigo, Señor, a Isaí y a toda su familia. Señor, dales consuelo. Señor, gracias por la vida de este varón, este pastor grande, que en su momento me dio palabra, fue mi amigo y me ayudó a tomar buenas decisiones. Gracias por este tiempo maravilloso y bendice a todos aquellos que nos estén viendo a través de la radio, escuchando a través de la radio y a través de estos medios electrónicos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana.
Dios mediante. Dios te bendiga.